Estudió licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y Pedagogía en Lenguaje y Comunicación. También es magíster y doctora en literatura por la Universidad de Chile. Fue columnista de teatro en el diario Cine y Literatura y colabora en la otra Literatura Infantil y Juvenil. Corsé es su primera colección de cuentos. Y Corsé también tiene la particularidad de que fue finalista de los premios Municipalidad de Santiago del año 2022. Sí. Esta es una reedición del libro. El libro fue publicado primero en el 2021 y esta es una reedición de Corsé. Entonces, si quieres, Jessy, comentar primero a todos qué es Corsé. Sí. Hola a todos, gracias por estar acá, primero que todo. Es muy bonito ver la sala con tanta gente, así que muchas gracias. También gracias a Diego, que es representante acá de la librería, por el espacio, por la oportunidad y por estar acá también presente. Bien, Corsé es un libro de relatos, ¿ya? Un libro de relatos que, como bien decía María José, que también es escritora de la editorial, fue publicado originalmente en el 2021. Surge de un periodo de escritura de aproximadamente 5 años, entre el 2016 y el 2020. Ahí fueron escritos la gran mayoría de los relatos. Luego surgió la idea a partir del contacto con Daniela Carrasco, que es de la editorial Quertehue, de volver a lanzarlo, darle un refresh, una renovación al libro, a partir también del hecho de que habían pasado varios años en que el libro había dejado de estar un poquito en circulación, y Daniela me propuso una muy buena, valga la redundancia, una propuesta innovadora para dar una nueva luz al libro. Y quedó, al menos a mi parecer, muy linda la portada, un cambio de portada y también nuevos relatos, ya relatos inéditos que están presentes ahí en el libro. Bueno, eso como para comenzar, pienso yo. Si nos puedes contar un poco qué fue lo que inspiró Corsé, cómo fue que empezaste la escritura de estos cuentos, como para que nos cuentes también cómo fue tu, digamos, trayectoria creativa durante la creación. Y el primer texto lo escribí en el 2016 a partir de una situación personal que me gatilló una idea, y de ahí surge ese texto. En ese periodo ahí estaba también de testigo Lorena, que va a presentar el libro, y de ahí empecé a escribir otros relatos a partir de ciertos destellos de inspiración, una canción que me sonaba, algunas noticias. Hay unos textos que son bien fuertes, sobre todo de la última parte, Las Flores del Mar, donde se habla de femicidio, de aborto. Surgen a partir de noticias que se estaban ocurriendo en ese contexto, en esos momentos. Y bueno, el libro parte con relatos medio sueltos, pero luego me fui dando cuenta de que había una relación. Había un hilo conductor que vinculaba estos relatos, y ahí le fui dando una forma, y junto a eso aparece el nombre, ¿cierto? Este concepto que es el que articula, el que cohesiona, yo creo, el libro, que es el concepto del corsé. Sí, pero como el concepto del corsé fue por lo que habíamos conversado. Bueno, yo creo que ya, ¿cuántas actividades llevas de corsé? Esta es la tercera, pero... La tercera, sí. yo recuerdo que en el lanzamiento en el que participé yo conversamos mucho sobre como la metáfora del corsé. ¿Cómo fue que llegaste a ese concepto? Sí, bueno, es una metáfora que yo venía pensando, un símbolo, un elemento que venía pensando hace harto rato, sobre todo desde el magíster, lo venía ahí teniendo en mente, este aparato que aprieta, que oprime el cuerpo de la mujer, que tiene un carácter histórico, cultural, de muchos siglos. Las mujeres tuvieron que usar corsé durante muchos siglos, hasta casi 100 años atrás. Se seguía obligatoriamente usando el corsé. Y como varios textos tienen que ver con problemáticas de la mujer, con situaciones de opresión social y cultural hacia las mujeres, este concepto fue uno de los fue el que pensé que podía simbolizar mejor los temas y problemáticas que abordo en el libro. Pero también tiene una dimensión, yo creo, más general, de hecho, como lo habíamos conversado, porque también hay personajes masculinos en el libro. Ya no es solamente texto sobre mujeres, sino que también hay hombres, pero hombres que también viven una opresión.
una opresión ya sea por su ámbito laboral, opresión por su familia, también se sienten sujetados, aprisionados por corsés que tienen que ver con la estructura mental y la estructura social. Entonces creo que es un concepto bastante abarcador o transversal. Lorena, tú nos comentas también como lectora de Corsé, ¿qué fue un poco tu impresión respecto al texto? Es que prefiero leer inmediatamente la presentación, o sea, me voy a repetir. Ya, perfecto. Sí. De hecho, no sé si voy a decir nada muy original, porque ya con lo que dijo Jessy está más claro que lo que voy a decir yo. Bueno, lo primero, dar las gracias por haberme invitado y felicitarte también por el texto y por esta reedición, porque vi, digamos, los nuevos cuentos que son súper buenos. Me gustó también la edición, no solo la portada, me gustó eso que hubiera ese playlist al final, donde está toda la música, que de alguna manera acompaña varios de los cuentos, me pareció súper original. De hecho, bajé la playlist, de todas maneras, por supuesto. Así que bueno, voy a leer mi lectura, que es un poco media fome, pero no digo nada más. Bueno. En Corsé, Jessy Chamorro Salas construye un territorio narrativo donde el cuerpo, la mirada y la superficie se transforman en espacios de conflicto. Desde su título, ya lo comentó, la obra instala una metáfora que condensa el gesto central de su escritura, el corsé como prenda que moldea y oprime, pero también como símbolo de resistencia y transformación. Lo superficial, entendido como la zona visible del cuerpo y del lenguaje, se vuelve una instancia de lucha entre el mandato de la forma y el impulso de lo viviente. Históricamente diseñado para ajustar el cuerpo femenino a un ideal de belleza, el corsé funciona en estos relatos como figura de las presiones sociales y simbólicas que modelan la subjetividad. Sin embargo, Jessy subvierte ese sentido. Lo que aprieta puede también abrirse en grieta, lo que constriñe convertirse en lugar de emergencia. En ese gesto su escritura propone una lectura política de la superficie, no como máscara vacía, sino como territorio donde se inscriben las tensiones entre norma y deseo. El libro se organiza en 3 secciones: Anónima, Corsé y Silencio. La primera reúne 15 relatos que configuran un mapa de vidas marginales y precarias atravesadas por la invisibilidad. Son mujeres que habitan los bordes de la mirada social, personajes que sobreviven en la franja intermedia entre lo íntimo y lo público. En estos cuentos iniciales late una sensación de opresión que atraviesa el cuerpo femenino como territorio de conflicto. Los cuerpos aparecen marcados por una violencia que no siempre proviene del exterior. Es la domesticación interiorizada, la autovigilancia, el mandato de belleza, la culpa y el desgaste. El corsé como prenda y como símbolo se adhiere a la piel, la moldea, la asfixia. En algunos relatos esa tensión se materializa en lo físico: el gusano en la garganta, el maquillaje que disfraza y oculta, el vitíligo que irrumpe como mancha de diferencia, la cándida que arde y avergüenza. Todos esos signos configuran una corporalidad monstruosa, una metamorfosis inquietante donde lo que debía ser bello o dócil se convierte en territorio de horror y revelación. La extrañeza del propio cuerpo y la búsqueda de la perfección, de ser otra, se encarnan, por ejemplo, en Luis, Laura y Lucía. Jessy Chamorro escribe ese monstruo con ternura y crudeza, entendiendo que la deformidad no reside en el cuerpo, sino en el molde que se impone sobre él. Pero no solo las mujeres protagonizan estos relatos. Me dejaste sin algo de eso. También hay hombres atrapados en rutinas y convenciones que bajo la apariencia de lo normal ocultan la perversión, como en El profesor. El tema de las apariencias se extiende más allá de la corporalidad hacia las esferas de lo social y lo afectivo. Varios relatos examinan cómo la apariencia se convierte en norma de vida. Los personajes habitan un mundo donde la visibilidad es condición de existencia y donde se simula bienestar, amor o éxito como estrategia de supervivencia emocional. En este contexto, la superficie deja de ser ornamento, se vuelve estructura de poder, dispositivo de control, modelo de pertenencia. Chamorro explora la lógica del simulacro contemporáneo con una mirada crítica que desarma la estética de la felicidad impuesta por el neoliberalismo y la cultura digital. La segunda parte del libro lleva esa tensión al extremo. En Las que van quedando en el camino y Las flores del mal, el corsé simbólico ya no solo ajusta, aprisiona. Los cuerpos aparecen marcados por la violencia estructural, la desigualdad, el feminicidio, la culpa y la soledad.
Aquí la superficie no se disfraza, se expone. La piel herida, la prenda que oprime, el silencio que rodea la experiencia femenina se transforman en metáforas de una violencia inscrita en lo cotidiano. Chamorro Salas no ofrece redención ni catarsis, sino una observación lúcida de los mecanismos que sostienen el dolor. La tercera parte, titulada Silencio, reúne dos relatos que dialogan entre sí desde distintos registros expresivos. El primero, Colonizada, Descubrimiento de América, adopta la forma de una pieza teatral en que las carabelas, la niña, la pinta y la Santa María conversan entre ellas como si fueran mujeres que reflexionan sobre su propia historia. En este texto, la colonización aparece inscrita en los cuerpos mismos, como una experiencia íntima y material de sometimiento. El segundo cuento, Casa Vacía, introduce un tono de misterio en torno a la ciudad, un espacio que es a la vez refugio y amenaza, hogar e intemperie. Ambos relatos amplían la exploración de Chamorro Salas sobre el urbano, entendido no solo como escenario, sino como una dimensión emocional donde los cuerpos buscan lugar y sentido. En términos formales, su escritura se distingue por la economía expresiva y la precisión rítmica. La prosa se mantiene atenta al pulso de lo cotidiano, sin recurrir al adorno ni al exceso. Esa austeridad estilística responde a una ética de la mirada. Escribir no para embellecer, sino para registrar. En lugar de perseguir una profundidad metafísica, Chamorro explora la densidad de la superficie misma, aquello que en su aparente banalidad contiene la huella de lo real. Corsé propone así una lectura del cuerpo como campo de resistencia. En un contexto cultural dominado por la exposición y la imagen, Jessie Chamorro Salas recuerda que la superficie no es el reverso de la verdad, sino su forma visible. Las pieles, los objetos, los gestos y los silencios de sus personajes constituyen un archivo material de la experiencia. Lo que se muestra y cómo se muestra es inseparable de lo que se reprime. La liberación, en ese sentido, no se plantea como ruptura definitiva, sino como un movimiento sutil, una fisura por donde pasa el aire, un acto de nombrar que interrumpe la continuidad del control. Desde una perspectiva crítica, Corsé puede leerse como una intervención en la narrativa chilena contemporánea que indaga en la relación entre cuerpo, clase y género en un lenguaje de la superficie. La obra se inscribe en una tradición de escritura femenina que problematiza la visibilidad, pero lo hace con un registro propio, donde la observación y la contención reemplazan el énfasis testimonial. Jessie Chamorro Salas trabaja desde lo microscópico, desde los pliegues y las texturas para revelar en ellos las estructuras de poder y la posibilidad del deseo. En tiempos en que la exposición del cuerpo se confunde con su libertad, Corsé invita a pensar la superficie como un espacio político. Su escritura demuestra que lo visible también puede ser resistencia, que en la tersura se esconde la herida y que en la apariencia, tan despreciada por la crítica tradicional, puede hallarse una forma de verdad. Leer Corsé es adentrarse en ese territorio ambiguo donde la superficie respira y tiembla, un lugar donde la literatura se convierte en espejo y en instrumento de liberación simbólica. En los cuerpos que Chamorro Salas escribe, oprimidos, maquillados, enfermos o deseados. ¿De qué te agarraste o qué digamos, como pistas te dieron los textos para poder construir la playlist? Sí, que me di cuenta que en muchos textos aparece literalmente una referencia musical. Ah, mira. Literal. Estabas pensando en la canción mientras estabas escribiendo, exacto, sin querer incluso. O el personaje está escuchando una canción. Ya, perfecto. Y después dije, bueno, aquí hay que hacer algo, no son simplemente referencias sueltas, sino que tiene que ver también con un eje articulador, un leitmotiv, que va de lo literario a lo musical. Ahí Lorena también hablaba de la mitología griega y como hartas referencias que están dando vueltas, y entre ellas las referencias musicales. Yo escucho harta música, me gusta mucho la música, y son canciones que siento que le dan un fondo, una densidad distinta también a los relatos. Pero me llamaba la atención preguntar también si estas referencias eran conscientes, porque me acuerdo que, bueno, yo vi la referencia a Horacio Quiroga, ahora también lo mencionó Lorena, entonces, como hay unos que son, claro, que es el profesor leyendo el texto de Goethe, pero hay unas que son como más literales, pero otras que no, y quería saber cómo fuiste tú introduciendo tus referencias en el texto, si fue tan consciente o no fue tan consciente. De hecho, lo de Horacio Quiroga no fue consciente. Para nada. Me sorprendió ahora que lo yo dije almohadón de plumas al tiro. Sí, no fue tan consciente. Solo el título, porque de amor, cuentos del amor, dolor, no me acuerdo cómo se llama el clásico. Amor, locura y de muerte. Eso, amor, locura y muerte, por eso. Sí, no, eso no fue para nada algo intencional. Bueno,
tengo igual hartas como lectura en el cuerpo que van floreciendo, claro. Sí. Y se van asomando. El del Werther, sí, uno de mis libros favoritos. Entonces ahí yo dije, calza Claro. perfecto con las características de este profesor más introspectivo, ¿cierto? Y que tiene ahí un misterio. Tenía un tremendo problema. Un tremendo problema, Sí. que ahí se van a descubrir cuál era. También me imagino que habrá sido Baudelaire también, de hecho, el título Las flores del mal, Sí. del relato, es una relación directa con este poemario de Baudelaire, que es un poeta francés del siglo XIX. También Las que van quedando en el camino, también es una relación directa, hay un intertexto específicamente a las mujeres, con una situación que ocurrió real en Perú de esterilización forzada en el gobierno de Fujimori. Entonces, a partir de eso, que pasó eso en los 80, en los 90, ya no recuerdo muy bien, pero quise traer esa problemática en el relato y sentía que ese título podía generar una sintonía, una relación intertextual con el texto de Isidro Ayuda. Y incluso, bueno, si uno siempre va a encontrar, como dices tú, uno escribe y de repente las referencias como que llegan a las personas de distintas formas y hay referencias a las que uno no llega realmente, pero pensaba en esta película, La teta asustada, no sé si la vieron. No, para nada. No, que es un poco que habla, una película peruana que habla del tema de la esterilización. Sí, es bien fuerte la película. Bueno, muchas gracias. Yo creo que vamos cerrando. Voy a leer igual el texto que yo preparé respecto a Corsé y también queríamos que leyeras un pedacito de Corsé también. Yo paso una preguntita o después. La dimos a la lectura, sí, después de la lectura para que hagan todas las preguntas. Esta es una escena del libro Las flores del mar. Página 174-175. Recuerda a la perra que cuando niña se le cruzó a su padre en la carretera camino a Cartagena, la perra ensangrentada en la carretera después de que el auto la embistiera, una perra parida, herida, con la mirada perdida para siempre, botada en ese suelo frío, solitario, en medio del asfalto, sin un alma que la lleve a la orilla, que cubra sus heridas, que devuelva las entrañas a donde alguna vez estuvieron. Una perra que huyó de la leva y que encontró su muerte en medio del cemento, cansada de correr, cansada de ser perseguida por los perros hambrientos de su cuerpo dolorido. Una embestida brutal y la perra quedó inmóvil. Un sordo quejido se escuchó, un charco de sangre bajo ella y los perros a la orilla, deseando lamer esa sangre aunque la vida se les fuese en el intento. Pronto llega la madrugada. Poco queda de la perra. Los focos de los autos iluminan entre la niebla los pedazos esparcidos en ese suelo demasiado rojo. Focos nebulosos de autos que chirrían al pasar sobre lo que alguna vez fue. Un bulto en el cemento, pedazos de ella iluminados y borrosos entre los focos y los espejos retrovisores. Nadie para en la carretera, nadie puede parar. Solo los focos la iluminan y la dejan atrás. Nadie sabe lo que fue, nadie sabe por qué. Manchas rojas en el piso y pedazos de hueso y piel esparcidos e iluminados por pequeños focos LED. Muchas gracias. De muchos siglos, las mujeres tuvieron que usar corsé durante muchos siglos, hasta casi 100 años atrás. Se seguía obligatoriamente usando el corsé. Y como varios textos tienen que ver con problemáticas de la mujer, con situaciones de opresión social y cultural hacia las mujeres, este concepto fue uno de los que, fue el que pensé que podía simbolizar mejor los temas y problemáticas que abordo en el libro. Pero también tiene una dimensión, yo creo, más general, de hecho, como lo habíamos conversado, porque también hay personajes masculinos en el libro. Ya no es solamente texto sobre mujeres, sino que también hay hombres. Pero hombres que también viven una opresión ya sea por su ámbito laboral, opresión por su familia, también se sienten sujetados, aprisionados por corsés que tienen que ver con la estructura mental y la estructura social. O sea, creo que es un concepto bastante abarcador o transversal. Construye un territorio narrativo donde el cuerpo, la mirada y la superficie se transforman en espacios de conflicto. Desde su título, ya lo comentó,
La obra instala una metáfora que condensa el gesto central de su escritura, el corsé como prenda que moldea y oprime, pero también como símbolo de resistencia y transformación. Lo superficial, entendido como la zona visible del cuerpo y del lenguaje, se vuelve una instancia de lucha entre el mandato de la forma y el impulso de lo viviente. Lista de los premios Municipalidad de Santiago del año 2022. Esta es una reedición del libro. El libro fue publicado primero en el 2021 y esta es una reedición de